Queremos saludarles y invitarlos a pasar un rato con nosotros en una conversación con dos compañeros catalanes. En primer lugar, queremos comentarles que esta actividad, esta entrevista que estamos coordinando en este momento, congrega a múltiples organizaciones sociales y políticas de la región. Entre otras está el Comité Oscar Romero, el CERPAG, la Comisión Ética contra la Tortura, el Observatorio de la Escuela de las Américas, Amerindia, la Coordinadora Cultural Huamachuco y además, por cierto, la Universidad Popular de Valparaíso. En esta ocasión hemos querido realizar una entrevista a dos compañeros dirigentes de los movimientos sociales catalanes. Tenemos a Jordi Bosch, que es dirigente del Movimiento Social Catalán y de Justicia y Paz Regional, también impulsor del Fondo Catalán de Cooperación Internacional, también coordinador de la Agenda Latinoamericana Mundial de Cataluña, también coordinador de Campaña de Educación Popular en Valores Humanos en Cataluña, Premio a la Solidaridad y a la Comunicación Popular también de Cataluña, además socio de honor del Comité Oscar Romero de Aragón. También, tuvo un premio de periodismo llamado Pedro Casaldáliga. ¿Sí? También nos acompaña hoy día el doctor Jordi Roy Ferrer, el licenciado en Historia por la Universidad de Gerona, profesor de Ciencias Sociales e investigador. Además es escritor de libros y difusor de proyectos de historia local. También es secretario general de Ampurdaneses por la Solidaridad, proyecto sobre paz, pobreza y derechos humanos en Senegal. Además fue secretario de coordinadora de organizaciones del Gerona. Sí. Y coordinación general también de la Agenda Latinoamericana de Cataluña. Sí, correcto. Bien, compañeros, luego de la presentación, ¿no es cierto?, queremos hacer unas cuantas preguntas, principalmente en torno a la agenda latinoamericana, para luego entrarnos también al debate acerca de la situación española, ¿no es cierto?, la situación económica, política y social, y por supuesto también la alternativa que se está desarrollando de los movimientos sociales. Entonces, me gustaría, Jordi, si pudieras contarnos primero de qué se trata de la agenda latinoamericana. Mira, la agenda latinoamericana, como todas las cosas, tiene su historia. Ya lleva 23 años de camino. Nació en el año 1992, en Nicaragua, cuando se celebraba los 500 años del mal llamado descubrimiento. Que no fue un descubrimiento, sino que fue un encubrimiento, fue un genocidio, fue un colonialismo, fue un expolio. Pero eso de descubrimiento, nada. Pero lo triste es que en España nos enseñaron en la escuela que Cristóbal Colón descubrió América. Entonces nació en este momento, cuando se celebraba esta efeméride hace 23 años, para dar voz a las víctimas que durante 500 años se le había enmudecido o cambiado la historia. Nació esta herramienta de la mano de dos religiosos de la orden de los claretianos, el obispo emérito catalán brasileño, que está en Araguaia, Mato Grosso, en Brasil, don Pedro Casaldáliga, y otro religioso que se llama José María Vigil, que en este momento está en Centroamérica, pues coordinando la campaña a nivel mundial, concretamente en Panamá. Yo creo que tuvieron un buen acierto de crear esta herramienta que ya se iba convirtiendo como una herramienta de lucha, de rebelión, de formación, de transformación. Una herramienta que sirviera como un gran despertador de conciencias. Porque en este momento les pareció que era indispensable para cambiar este mundo, un mundo que no funciona, un mundo que tenemos un sistema neoliberal asesino, está enfermo, tocado de gravedad. España tenemos una crisis estafa, increíble. El 50% de muchachos y muchachas están sin trabajo. Entonces, es para cambiar este mundo enfermo que no funciona a nivel mundial, hace falta cambiar corazones y mentes. Sin esto no se puede. Desde entonces, desde el 92 hasta ahorita, pues ha crecido la agenda y ya se ha convertido en mundial. Está traducida a 5 idiomas, entre ellos el inglés. Se encuentra en la web latinoamericana.org, el inglés, el portugués, el castellano, el italiano, y se hace una edición universal. O sea, son 26 ediciones locales. En Chile es el segundo año que tiene
la edición propia acá en Chile, que quiere decir que la puede enriquecer con artículos muy propios del lema que va cada año, porque cada año tiene un lema que va variando. Este año 2014 el lema va a ser sobre la libertad, que entendemos por libertad. El año anterior, pues, era el tema de la economía, aquí la tengo en catalán, ¿verdad? El tema de la economía, porque la situación económica realmente hace falta estar muy al tanto. Es decir, fomentar una economía al servicio de la persona, no al revés, como es ahora. Entonces, las plumas que escriben aquí son de un gran prestigio mundial. Eduardo Galeano, Leonardo Bosch, los Casaldáliga, los Vigí, y también a nivel de otros países, de otros continentes, como es España, Cataluña, también aportamos porque, como le decía, es mundial. Claro. Entonces, esta herramienta ya, para que su mensaje, sus más de 40 artículos, se vaya extendiendo en toda la sociedad, aplicamos lo que se llama una campaña de educación popular en valores humanos. Una campaña que no es formal y que está fomentando también la gratuidad como otra forma de entender la vida. Es decir, la mayoría de gentes que están trabajando en esta campaña lo hacemos de una forma gratuita. Nadie cobra. Tenemos un mínimo de infraestructura, pero la mínima. Entonces, consideramos que la educación popular en valores humanos puede ser y ha de ser el eje transformador del mundo. ¿Por qué? Porque si ahorita decimos que no hay alternativas políticas, que no hay medios, no los hay porque los corazones y mentes, desgraciadamente, estamos contaminados por este sistema individualista, consumista, este sistema que se mueve por el oro macizo o por el poder, por el dinero, no funciona. Y esto contamina también a la sociedad. Y con esto no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Qué podemos esperar de una sociedad que solo se mueve por el poder y el dinero? Nada. Este es el eje en que pretendemos, ¿verdad? Un gran despertador de conciencias para que poco a poco vaya transformando estos corazones y mentes y los convierte ya, que la gente, su espíritu, su manera de hacer, se les convierta a la solidaridad como un hábito. Este es un poco los objetivos. Claro. Objetivo esencial, en síntesis, provocar una herramienta también provocadora, provocar debates, provocar ya finalmente las transformaciones de conciencia necesarias para que luego vayan apareciendo prácticas nuevas. Esto sería en síntesis el resumen y cómo esta gente ha ido creciendo y cómo se va desarrollando y el valor que tiene pues en compartir con ustedes en Chile esta campaña de educación. Claro, podríamos decir que también no solamente difusora de ideas, ¿no es cierto?, también es un espacio para la convergencia social y política internacional, porque el hecho de que ustedes estén acá y que vamos a compartir con otras organizaciones permite no solamente ya difundir ideas de corte, digamos, alternativo al capitalismo actual, ¿no es cierto?, y a la sociedad actual, sino que también permite las relaciones en red, organizaciones sociales, políticas, permite que podamos conversar acerca de las situaciones, por ejemplo, que está pasando en Europa, que está pasando en Latinoamérica, que pasa en África, ¿no es cierto? Este espacio es un espacio, digamos, abierto para las organizaciones, para debatir, para reflexionar, para concientizar, como tú dices. En ese sentido, yo les quería preguntar, digamos que pudieran contar algo que a todos nosotros nos ha llamado la atención, qué es lo que está pasando actualmente en España, ¿no es cierto?, a partir de la crisis económica, ¿no es cierto? Se dicen que hay algunas cifras, tú habías mencionado algunas, cerca del 56% de la juventud hoy día está en paro, cerca del 26% de la población nacional se encuentra en paro, ¿no es cierto? Hay recortes en salud, hay recortes en educación, bueno, no hay trabajo, se están yendo los estudiantes, los jóvenes del país, están emigrando hacia otros países de Europa, incluso también de Latinoamérica, Sudamérica. Entonces, bueno, ¿qué pasa con España hoy día? ¿Qué está sucediendo a nivel económico? Sí, yo creo que has hecho una radiografía muy buena de todo lo negativo que está pasando ahora debido a la crisis, ¿no? Pues bueno, pues cómo se está aprovechando pues las crisis que son coyunturales en el capitalismo. Ya vemos que el capitalismo necesita crisis para reinventarse, que eso yo creo que en las acciones de economía ya se cuenta, ya se explica. Se está aprovechando una crisis que sí, realmente fue una crisis financiera que empezó en Estados Unidos, que los extendió en todo el mundo, que en España pues hizo estallar otra crisis, que fue la burbuja inmobiliaria. Como
ahí la economía dependía mucho del sector de la construcción, pues, y de todo el tema inmobiliario. Al pinchar esa burbuja se vino abajo todo un modelo, ¿no? Y había mucha gente, muchos trabajadores que estaban trabajando en el sector de la construcción que se quedaron en el paro, en la cesantía, y no había alternativa. Y a raíz de eso, pues claro, el país empezó a, en fin, a ver una cesantía enorme, ¿no? Y por tanto una crisis profunda en cuanto sobre todo a este tema, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta, pues, como hizo tambalear también los bancos, y algunos bancos importantes se fueron a la quiebra, porque había muchísimas cajas y muchísimos bancos en el caso español, ¿no? Y ahí está lo que decimos nosotros, las preferencias del gobierno, ¿eh? En el momento de hacer las preferencias decide salvar primero las cajas y los bancos y dejar a la población a la estacada. Una decisión totalmente política, ¿no? O sea, en el fondo hay una crisis política. Y de mala política, claro. Y de mala política. Y luego, pues, a raíz de eso dicen, claro, como el Estado se queda sin recursos, porque los recursos dedicados a los bancos, ahora no tiene recursos para la sanidad, la educación. Aprovecha para hacer recortes, de tal manera que si hacen recortes en estos servicios tan esenciales, la población se asusta. Se asusta en el sentido de que las cosas tan importantes ya no funcionan como debían funcionar. Eso es la gran oportunidad para la privatización, es decir, como lo público no funciona, tienes que ir al medio privado. O sea, aquí vemos cómo hay un poco de, bueno, un poco no, mucha mala fe, y se aprovecha la crisis para privatizar estos sectores, por tanto, para poner en práctica un neoliberalismo más salvaje, el mismo que los Chicago Boys impusieron a Chile en su momento, después, durante la dictadura, después sobre todo la dictadura. Pues ahora los Chicago Boys han cruzado el charco y están en el sur de Europa haciendo de las suyas. Yo creo que así estamos, ¿no? Yo creo que los efectos los has explicado muy bien. Sí. Ahora, esta situación económica, ¿no es cierto? Esta situación de crisis económica, ¿se traduce también en una crisis política? Es decir, lo que se llama generalmente la clase gobernante, el Partido Popular, el PSOE, digamos, hoy día están deslegitimados, tienen algún tipo de descrédito a nivel nacional. Sí, evidentemente, que están muy desacreditados. Están muy desacreditados, ¿verdad? Ahí va sacando ahorita la gran corrupción que parecía que no había. Pero va saliendo toda esa porquería. Causa, como le decía antes, que el Dios poder es Dios dinero. El Dios poder es Dios dinero. Es decir, si los políticos no están al servicio del pueblo, no es de vocación, que debería ser, porque como vocación es la vocación más noble, más linda que una persona puede aportar a la sociedad, más directa, a servir al pueblo. Pero si la política es para acomodarse, para servirse, para otras cosas, esto no sirve y debería haber muerto. El año de la agenda, que tratábamos sobre el tema del compromiso político, decíamos, la política murió, pero viva la política. Teniendo en cuenta que no podemos dimitir de la política. Entonces, este es el problema de fondo. Esta es la radicalidad, la raíz para nosotros del problema. Por eso es tan importante lo que usted debe estar haciendo, y que nosotros intentamos caminar. Entonces, el pueblo está asustado, tiene miedo, perder lo poco que tiene, pero se va cayendo a trozos. He fracasado. Estamos endeudados, que no podemos pagar ya una deuda. Estamos en una situación que la gente está desesperada. Se suicida la gente. Fíjense, la familia que para conseguir una vivienda tuve que ir al banco a pedir un crédito. Se hipotecó la vivienda. La familia queda sin trabajo. No puede pagar a la vivienda, el banco dice no hay problema, nos quedamos con la vivienda, pero tienen que seguir pagando los intereses. Sin trabajo, sin vivienda, sin nada, y seguir pagando algo que no pueden, creo que fíjate tú, y a cada rato son miles de miles, y que va continuando. Entonces, ¿cómo son las leyes? ¿Qué es la justicia?
Hay quien dice que la justicia es como una víbora, que solo muerde los que van descalzos. A estos ladrones poderosos de turno que están robando en los bancos, estos van tranquilos. La justicia debería ser ante todo la proclamación, la reivindicación de la justicia. La justicia debería ser esencialmente que primero todos, pero todos, tengamos lo necesario para vivir dignamente libres. Es decir, ser respetados los derechos humanos más básicos. Derecho a la vida con dignidad, con vivienda, con sanidad para todos, pública, sanidad gratuita, educación gratuita, en fin. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de justicia, fíjate dónde vamos. No hay, no existe. Así es. Entonces, la gente, la población está asustada, pero hay movimientos. Precisamente sobre eso te quería preguntar. Hay movimientos. Y quizá Jordi puede comentar, bueno, si usted quiere hacer concretamente la pregunta. Sí, tiene que ver con eso precisamente, porque hay un descrédito, hay una deslegitimación de la clase política gobernante o de la posición oficial, ¿no es cierto?, del PSOE. Pero, ¿qué pasa desde los movimientos sociales? ¿Se está generando una alternativa a partir de la crisis? ¿Se está generando organización? Porque, claro, están los movimientos sectoriales, ¿no es cierto?, que son las mareas que se llaman allá, ¿no es cierto? Se moviliza la salud, se moviliza la educación, acá la llamamos por sectores, ¿no es cierto? Hay una movilización, hay una tensión social, pero digamos que eso ha tenido alguna traducción política también, como alternativa a esta clase política gobernante actual. Creo que no. Antes de pasarle la palabra, fíjense la agenda de este año. Aquí contemplamos la agenda de este año, los indignados. Es un movimiento. Y por eso aquí recogemos, la agenda recoge las inquietudes, la voz del pueblo. Entonces, por eso la economía, y aquí sacamos democracia real ya, porque no hay democracia. Hay democracia, votar, callar, mirar la tele. Una inversión de los bancos. Un teatro que hacen los políticos cuando hay campaña electoral. Eso no es democracia. Democracia es que todos tengamos otra vez lo mismo, que se avance en temas a favor del pueblo y que tenga voz del pueblo, pero el pueblo maduro, no el pueblo analfabeto social, de mantenerlo así y manejarlo con los medios de comunicación para que luego vote, sino es otra cosa. Democracia en realidad, una cosa tan simple. Son el 1% los que mueven los hilos, el resto somos los 99%. ¿Qué hacemos? Entonces, a partir de aquí, fíjense ustedes, todos esos movimientos, los indignados, que al rato ya van adquiriendo también nuevos espacios, compromisos políticos, etcétera, etcétera. Quizás Jordi, el que es más joven, puede hablar también de estos movimientos sociales, políticos, que son realidad en España, en Cataluña. Los indignados fueron un movimiento, bueno, que en parte se hizo eco de los movimientos que empezaron en el norte de África y que hicieron la primavera árabe, en caso sobre todo de Túnez, el caso de Egipto, y que hicieron caer regímenes dictatoriales y que empezaron una cosa muy importante, que era ocupar espacios públicos para que fueran visibles, ¿no? Yo creo eso fue en España una réplica de eso en otro contexto político, sin la dureza que hay en el norte de África, sin la pobreza, las desigualdades que hay en el norte de África, eso es evidente. Y ahí tuvo pues su traducción en eso, ¿no? Un movimiento pues de mucha gente que habitualmente, sobre todo joven, no se sentía representada políticamente y que muchos ni tan solo iban a votar, ni eran militantes de ningún partido político, ni quizás ni de un sindicato, ni quizás de ningún movimiento social o asociación, ni de vecinos, ni nada, pero en cambio esos días, pues realmente dieron su opinión y empezaron a participar en asambleas y muy horizontales. Bueno, fue, yo creo, muy interesante. Fue un fenómeno que apareció justo antes de las elecciones municipales, fue en mayo, junio, 15 de mayo empezó, las elecciones municipales eran a principios de junio de 2011, y luego, en fin, fue un proceso muy interesante en este sentido, pero no tuvo, por su parte, una traducción política, o sea, al ser tan diverso, ¿no? Tampoco había unos portavoces muy claros, pero bueno, yo creo que fue una demostración del malestar que en esos momentos había en la sociedad catalana y española, ¿no? Y que luego pues tuvo además también su réplica en otros países, hace poco en Brasil, por un tema también muy concreto, la queja sobre el precio del transporte público.
O en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pues que ahí han sido muy reprimidos, más que en España. Porque en Estados Unidos enseguida los encarcelan también, a las mínimas que alguien empieza a gritar por la calle, ¿no? Y bueno, y era aquel movimiento de somos el 99%. Pero la pregunta de si realmente ha tenido traducción política, la verdad es que no. Aún yo creo que es muy temprano para decir nada, pero lo más claro es que al cabo de unos meses hubo elecciones generales al Estado y ganó el Partido Popular, la derecha y ultraderecha, con mayoría absoluta. Claro. Sin embargo, sí ha habido una legitimidad de algunos movimientos sociales que se generaron como crítica, ¿no es cierto?, a estos recortes. Yo estoy pensando, por ejemplo, la plataforma Afectados por la Hipoteca, sí. ¿no es cierto?, que es un espacio que tiene hoy día legitimidad a nivel nacional. O sea, todos dicen, los dirigentes están, digamos, no sé, están legitimados por la ciudadanía, nadie los podría criticar, ¿no es cierto? De hecho, se enfrentan a la clase política sin ningún problema y la población pareciera, ¿no es cierto?, sensatamente decir, sí, mira, los dirigentes de la paz tienen la razón. O por ejemplo, lo que pasa con Juventud Sin Futuro, ¿no es cierto? Esta organización de jóvenes también que está preocupado de qué pasa con estos jóvenes que tienen que retirarse, que no tienen beca, que no pueden seguir estudiando. Porque recordemos que las tasas, ¿no es cierto?, se subieron, no sé, de 1.000 euros a 4.000 euros. Sí, Entonces, sí, que muchos estudiantes no pudieran seguir estudiando, los papás no podían pagar, ¿no es cierto?, también estaban cesantes, en fin. Entonces, de alguna forma estos movimientos sociales sí han tenido legitimidad, ¿no es cierto? Y la ciudadanía lo apoya, ¿no es cierto?, lo legitima, sale a marchar cuando hay grandes convocatorias. Hay un avance en ese sentido. Sí, sí, totalmente de acuerdo de que ha empezado a haber un movimiento. Yo, por ejemplo, de todos los que has dicho, lo que conozco más es la PA, la Plataforma Afectados por la Hipoteca, porque es el más, seguramente más desarrollado en Cataluña, también en nuestra zona, en Gerona, y bueno, han sido capaces, pues eso, de paralizar pues muchos desalojos, o sea, ponerse pues un grupo de gente delante de la policía y decir, no, de aquí no nos sacáis. Y luego realmente se convocan los medios de comunicación, se produce una situación muy tensa que al final pues la policía decide retirarse. No siempre, No. porque a veces igualmente la policía actúa violentamente y... Es desafiar una ley injusta. Pero en la medida que haya movimientos, que la gente se rebele, las leyes pueden ir cambiando también esta puerta. En cuanto a lo que decías, estudiantes, cierto que allá la educación todavía se mantiene, aunque los recortes, que mayoritariamente es gratuita. Pero hay que tener claro que la educación es un derecho. No es nada más que un derecho que tiene cualquier persona, estudiar gratuitamente. Es un derecho. Entonces hay que reclamar ese derecho como todos los derechos. Pero claro, fíjense, en Cuba, la educación, en la universidad, el país del mundo donde está más avanzado en la educación, Cuba. Tanto que dicen que Cuba y no sé qué. Pues en Cuba, en sanidad, en educación, en solidaridad, en arte, es el país más avanzado del mundo. Incluso es el único país del mundo que tiene un índice de desarrollo humano que es sostenible. El resto de países que tenemos un índice de desarrollo humano no somos sostenibles. Es decir, tenemos un índice de desarrollo humano alto a costa de quién y de qué. Ahora, digamos, se ha ido formando una opinión dentro de la ciudadanía respecto a las consecuencias que ha tenido la Unión Europea y la entrada al euro. ¿Hay algún debate tal vez público respecto a eso? ¿Hay un termómetro que nos puede decir, mira, en realidad, al parecer, la salida de esto pasa por retirarse, ¿no?, como lo han hecho otros países, por ejemplo? La verdad es que a nivel ciudadano es muy difícil de decir, porque los medios de comunicación, los más importantes, los que realmente llegan a la gente, no los alternativos, pues todos defienden a la Unión Europea a capa y espada, porque es el pensamiento único, ¿no?, el pensamiento general, el pensamiento que conviene. Realmente yo creo que si vas preguntando a la gente, y si seguramente hay encuestas y le preguntan si realmente han encontrado utilidad en el euro, todo el mundo dice que el euro ha sido malo, porque ha hecho perder poder adquisitivo a la gente. Y en el fondo cuando hablamos de dinero, eso es lo más importante, más allá de si tu moneda es más fuerte o no sé qué. Lo más importante es realmente cuál es tu poder adquisitivo, pero el dinero sirve básicamente para eso, ¿no?
O sea que... Y la Unión Europea no se pone en debate, yo creo, porque, en fin, excepto en algunos círculos pues de pensamiento alternativo, ¿no? Porque es como una verdad universal, ¿no? Es un dogma. Estamos en la Unión Europea porque somos europeos y porque es el único camino, y que fuera no hay nada, es el desierto, es, en fin, el infierno, ¿no? África, ¿no? África es como el subdesarrollo, ¿no? Así lo pintan. Y yo creo que mucha gente también se lo cree. Sí, pero es verdad que lo que dice yo estoy de acuerdo, pero en España, como decimos, según ahorita dicen los economistas, un poco más en una línea más progresista, que se hizo el gran error de pasar a la moneda única. Es un gran error. Vamos van viendo que los errores de los grandes economistas, estos grandes economistas a veces tienen un título, pero no aplican lo mejor para la ciudadanía. Lo que decíamos, la economía no está al servicio de la creación nacional. El euro solo favorece las grandes empresas, favorece precisamente, el comercio a gran escala. Sí, precisamente hay dos cuestiones. Precisamente este año escriben en la agenda dos personalidades importantes de Cataluña, que es una hermana, ¿verdad?, benedictina, sí, que se llama Teresa Forcades. Sí. Revolucionaria. Sí. Y otro personaje que es un gran economista, que escriben los dos en la agenda de este año, que por cierto aprovecho para decirles que los que quieren bajar las agendas, todas las agendas durante 23 años, los textos los pueden encontrar por temas o por personas, que quieren saber todo de la galera, etc. Entonces, los que quieren bajar, lo que dice la Teresa Forcades o Arcadi Nogueras, ellos están promocionando una alternativa que se llama el proceso constituyente, para impulsar y animar partidos de izquierda que se unan, que hagan frente y que pasen a la práctica, no solo haciendo reflexiones, sino a pasar a la acción. Y creo que es un hecho, yo diría, histórico, novedoso. ¿Cómo una monja con hábito puede presentarse en la sociedad con esta inquietud y sin querer ser un líder político, sino fomentar este proceso constituyente? Entonces, fíjense que desde Cataluña también hay una mirada distinta de España. El tema de Europa, hay un sector que les llamamos nacionalista o separatista, que no quiere entrar en la Unión Europea, de ninguna manera, ni quiere el rey, ni quiere el ejército, porque la Unión Europea todavía está oprimiendo a los pobres. ¿La Unión Europea para quién? ¿Aún está en vigor la pena de muerte? ¿Qué Unión Europea? ¿Nos interesa Cataluña esta línea política? No, más de lo mismo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha sido la repercusión en los movimientos sociales, la demanda independentista de Cataluña? Sí. ¿Cómo se ha desarrollado, cómo se ha desenvuelto? Bueno, el independentismo en catalán ha existido siempre, Lo que pasa, bueno, que hacía muchos años, y antes de la época de la República había un partido que se llamaba Estado Catalán, ¿no? Aunque eran federalistas, en el sentido, pero del federalismo más puro, de aquel que dicen realmente si se organiza un país como República Federal, los estados deciden, por autodeterminación, que quieren federarse en una República Española, no desde arriba abajo, sino desde abajo arriba, ¿no? O sea que eso ha existido, y el independentismo como Estado y esa aspiración, aunque era minoritaria, ha existido desde la transición y antes, y durante muchos años, ¿no? Lo que pasa es que debido seguramente a la crisis, pues realmente el proceso se ha incrementado de una manera espectacular, hasta el punto que yo creo que ya hemos empezado a salir en algunos medios de comunicación de índole mundial, ¿no? Sobre todo debido a una gran manifestación que hubo el año pasado, el 11 de septiembre, porque es el día también de la patria catalana, ¿no? Y de que hubo millones de personas en Barcelona reivindicando la independencia. ¿Por qué? Hombre, imagino yo que tiene mucho que ver, pues eso que dice Jordi, que España se cae de trozos, ¿no? Un trozo, que es Cataluña, puede que intente irse, ¿no? Claro, y también la ultraderecha, ¿no es cierto?, catalana también está tomando esa demanda, ¿no? Haciendo un levantamiento. Hemos unido esfuerzos. Sí. La derecha y la izquierda en un enemigo común que tenemos, que es el gobierno de Madrid, que nos está recortando, nos está oprimiendo.
Entonces, para hacer frente a este gobierno opresor de Madrid, hay que unir esfuerzos. Entonces, la derecha, que no estamos de acuerdo en sus principios, pero ahí se ha unido para reivindicar esta cuestión. O sea, independentismo, gracias a Rajoy y a sus muchachos. Porque no existía tal sentimiento tampoco. Ahora, ya, tal vez para ir finalizando, sí, quería preguntarles como su mirada de Latinoamérica, cómo ven los procesos sociales que se están desarrollando acá, por ejemplo, qué está pasando con Ecuador, qué pasa con Bolivia, qué pasa con Venezuela, cómo se mira el movimiento social. Pues yo creo, sinceramente, que la única esperanza del mundo donde se está produciendo una actuación desde la izquierda clara, concisa, y se está plantando cara a las grandes instituciones del capitalismo mundial, como el Banco Mundial, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, al consenso de Washington, yo creo que son estos países latinoamericanos. O sea, actualmente el punto de mira realmente de la izquierda mundial está en estos procesos revolucionarios, que aún sigue estando Cuba ya. Cuba sigue impulsando, a pesar de sus contradicciones, pero sigue impulsando como un referente para la izquierda. Y los movimientos sociales en países como incluso como Chile, a pesar de que es un país donde el neoliberalismo tiene el gobierno muy atado, pero hemos descubierto movimientos sociales muy interesantes, como el levantamiento de Aysén, el levantamiento de Freinina, las plataformas que están luchando contra las hidroeléctricas, también en la zona de Huasco. Hemos visto todo, y me estoy olvidando muchísimas, he puesto 3 ejemplos por los que tengo aquí, pero yo creo que Latinoamérica sigue siendo pues la madre de los movimientos sociales. Sí, tenemos mucho que aprender. Aquello que, después del derroque de el presidente constituyente, el hermano Salvador Allende, con la cruel dictadura preparada por el gigante del norte para que hiciera desaparecer el tejido social, esta flor que nacía en Latinoamérica y en Chile en concreto, ahora se convierte también otra vez con volver con esta gran esperanza de otros países, Ecuador, Venezuela, cada cual a su forma, es su ritmo, es su proceso, pero es una gran esperanza, es aire fresco. La misma agenda latinoamericana nos viene de ustedes, es la agenda latinoamericana. Nosotros las hacemos nuestra, y nos permite mirar al mundo de otra forma, no como nuestros ojos occidentales. Entonces, fíjense si los poderes de comunicación son tan indignos, la gran mayoría, porque están en manos de las mismas multinacionales que manejan el mundo. Cualquier noticia que nos llega oficialmente dentro de estos medios, cualquier noticia de procesos transformadores que hay en Latinoamérica, les dan la vuelta y lo convierten con fantasmas. Es inmoral, indigno, y hay que rebelarse, porque así mantienen la población occidental española engañada, ¿verdad? Pero por eso estamos en esta lucha, en cada rato, para denunciar esta situación y para ir presentando alternativas. Ustedes pueden encontrar en la web latinoamericana.org, con 2 L's, latinoamericana, un bloque de noticias que vamos cargando cada rato, que son alternativas que se pueden comparar con las noticias habituales. Entonces, esta es la lucha. Y convencidos que solo esta lucha puede transformar la sociedad, yo creo que por más que hagamos, nos quedaremos cortos por este proceso. Entonces, yo creo que esta visita, este encuentro para compartir luchas y esperanzas, también es un encuentro para animarnos mutuamente. Bien, muchas gracias, Jordi Roy, Jordi Plans. Muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros, por contarnos lo que pasa en España. Gracias por el ímpetu, gracias por la energía, y esperamos volver a encontrarnos en otra ocasión. Ojalá, gracias.